Buenas noches. Ahora sí, me parece que ingeniero Yecles creo que se ha roto la sesión. Ahora sí. Estamos. ¿Se me Ingeniero, más escucha? bien, disculpe, ingeniero. No, no te preocupes. Creo que se cerró la sesión, ¿no? Sí, el ingeniero salió, solamente debía salir, ¿no? Puso Claro, finalizar la sesión. acá. Ok, Ok. ya listo. Buenas noches con todos. Tomando un poco la continuación de la parte práctica del curso, vamos a ver ahora un poco de detallado. Por favor, esta es una parte muy importante. Después de haber hecho un buen diseño, una buena estructuración, hay que hacer un buen detallado para que todo esté claro para el fabricante y para el montajista. Depende de nosotros, los proyectistas, para lograr eso. Voy a presentar esto. Compartimos pantalla. Yo no estoy de hospedador, Rafael, porque me sale que estoy inhabilitado para compartir la pantalla. Ok, ingeniero, ya está ya. Okay. Bueno, esto es un poco, vamos a ver la presentación y detallado de las estructuras metálicas después de que uno ha terminado de diseñar. Ahí ven un perfil tubular cuadrado, que va a ser una columna en nuestro proyecto, y ven un perfil laminado de 16 pulgadas por 26 libras por pie de peso. Esta es una planta típica, es un extracto, una planta de un edificio educativo semi-industrial para un laboratorio de electricidad. Lo que pueden apreciar acá sobre el lado izquierdo verticalmente es una placa de concreto que tiene unos ensanches para hacer los cabezales, para recibir la estructura metálica. Acá tienen unos pórticos principales que están paralelos entre sí y perpendiculares a estos dos. Aquí la peculiaridad que tiene esto es que como es un laboratorio de electricidad, tiene unas características especiales, una altura muy importante y una ubicación del techo también un poco singular. Acá se aprecia además la ubicación de las viguetas de techo. Hay diferencia de separación entre los diferentes pórticos y también vemos la ubicación de los elementos de arriostre en el plano del techo. Ahora van a ver por qué están ubicados en esa posición y es por la forma que ha adoptado la estructura. Esta es la forma de la semipórtico, ¿no? Acá hay un pórtico de mucha altura de concreto armado, por eso es que se ha buscado una estructura metálica que sobre todo rigidice lateralmente para controlar las derivas laterales de todo el pórtico, de todo el cajón que se forma, una especie de túnel de concreto armado interactuando con una estructura metálica. En este caso, todo el pórtico está formado por una brida superior de perfil W por 4x3, es un perfil bastante comercial, bastante empleado para resolver estructuras, muy empleado también en minería, por las características que tiene, es casi medio cuadrado. Entonces, en este caso, para hacer una estructura más o menos rígida, se ha mantenido una serie de montantes y diagonales para hacer una estructura más o menos rígida. Sobre la parte superior está la cobertura. Acá tiene una especie de teatina, ¿no? Que está sobre, es una especie de pórtico que está apoyado sobre la brida superior. Y lo que permite es esto, que el agua de lluvia pueda rebalsar y caer a esta parte que está en pendiente. Acá hay una canaleta, la parte esta superior también está en pendiente y rebalsa acá, ¿no? Esta canaleta en este borde. La idea es que todo esto de acá permita
fluir aire y se encuentre totalmente ventilada esta zona. Esa es un poco la razón de ser de la forma. Veamos ahora un poco el detalle o los detalles que se tienen. Estos son los detalles, por ejemplo, de anclaje de la estructura a la estructura de concreto armado. Esta es la placa de concreto armado, este espesor. Este es el nervio, que ya viene unos 40 centímetros de peralte. La placa tiene unos 20 para hacer, puede ser vaciado con doble armadura. Y acá tiene una plancha inserta, que es inserta durante el vaciado del concreto, con los pernos de anclaje colocados de esta manera. En este caso no sobresale ninguna parte roscada, está soldado el extremo contra la plancha de anclaje, de manera que se deja el inserto completo. En la parte opuesta se tiene una tuerca y contratuerca con una plancha de conexión para poder desarrollar un cono de extracción sin ningún problema. Esta es la vista lateral, ¿no? Acá ven los 6 pernos que se han colocado y lo que no se ven es los perfiles que van a soldarse contra esta cara. Acá ven el detalle de la soldadura. Está indicando que la soldadura sea con bisel en todo el perímetro de estos perfiles, que sea soldado en todo alrededor, que es el símbolo de todo alrededor, que sobresalga un filete, además de ser rellenado todo el bisel, ¿no? Y que puede ser en obra o debe ser en obra. Esta banderita indica que tiene que ser en obra. Entonces, eso es la forma como se resuelve el montaje de esta estructura. Tiene que ser soldada en obra. Y acá hay una nota adicional que dice que es complete on penetration, o sea, es típico que debería garantizarse la soldadura de penetración total. No sé si tienen alguna consulta hasta el momento, sino para seguir. Ingeniero, ¿cómo escogemos si debe ser un biselado, doble biselado, cosas así? Mira, en este caso particular, en la selección de sea biselado es por el espesor. Cuando tenemos un espesor no tan grande, digamos, porque acá es de 6 milímetros, máximo 8 milímetros, el espesor de las alas, entonces yo puedo biselar de un solo lado y con eso después lo presento y lo relleno todo y garantizo que, o sea, yo estoy soldando de un lado, lleno toda la parte biselada, y del otro lado lo completo con un cordón de soldadura para tener una penetración total, ¿no? De acuerdo a lo que está ensayado y que también está detallado en el manual de la ISC. Entonces, si tuviera espesores mayores en las alas, por ejemplo, de los perfiles, por ejemplo, estuviera 19 milímetros, podría ensayar hacer doble bisel, ¿no? O sea, biselar ambos bordes del perfil para tener también menos consumo de soldadura. Pues, matemáticamente hablando, si yo biselo por los dos lados, ocupo la mitad de soldadura, pero tengo que trabajar dos superficies para prepararlas perfectamente, ¿no? Ese es un poco, o sea, dependiendo del espesor del material que voy a unir, puedo indicar doble bisel o bisel simple de un lado. No sé si tienes alguna pregunta o estamos. Sí, ingeniero, pero sí o sí se tiene que soldar todo el espesor del elemento, ¿no? No se puede dejar. Exactamente, sí. No se puede dejar en ningún espacio vacío. Donde nosotros indicamos CJP y además por la verificación que hacemos, estamos diseñando para que exista una penetración total. No estamos verificando el diseño para un momento flector, una fuerza cortante, sino para unión 100% de la pieza con la plancha de anclaje, ¿no? En este caso particular, ¿no? En algunos otros casos podemos tener soldaduras de filetes solamente en donde nosotros
dispongamos y en el largo que dispongamos, ¿no? Y no tendría por qué ser todo alrededor. Pero también es parte del diseñador escoger en qué lugares puede poner solamente filete por los riesgos de oxidación que deja el que no sueldes en todo alrededor en algún tipo de conexión, ¿no? Ese es un poco lo que también hay que tener presente. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos entonces. Esta es la parte de la brinda inferior, que también tiene una soldadura similar, ¿no? Entonces seguimos con el mismo procedimiento. Luego tenemos un detalle de la conexión, el nudo. Fíjense que normalmente, tradicionalmente y casi siempre, buscamos que coincidan los ejes de los elementos en un solo punto, ¿no? Y esto es lo que nos arroja, ¿no? O sea, nos arroja cortes especiales en los extremos para poder soldar en todo alrededor en las uniones que estamos soldando. Acá, como tenemos que enfrentar alas contra ala, entonces hemos preferido poner unos atizadores transversales en el perfil. El perfil está siendo rolado, tiene una parte, es una superficie cuasi curva, porque así lo requería el proyecto, entonces, porque tiene un forro especial de un tratamiento diferente que se adapta a esta forma curva. Estos atizadores son unas planchas de 3/8 de espesor, que son como unas tarjetas que se ponen a ambos lados del alma central. Este es el detalle del apoyo de la vigueta. Normalmente buscamos que las viguetas de cobertura coincidan con algún eje de los nudos. No siempre es posible, porque a veces hay que desplazarlas en pequeñas distancias por la ubicación de otros accesorios o de algunas canaletas. Pero siempre buscando que el principio de las armaduras, que los elementos sean cargados en los nudos, se dé, ¿no? Hay ciertas excentricidades, pero que son tan pequeñas que no afectan el diseño final. Esto es en este caso con canales C. Este es el nudo de la parte superior, es similar al que hemos visto anteriormente, coincidencia de nudos, soldaduras de penetración total en la unión de estos elementos que se empalman. Hay que muchas veces indicar hasta lo que parezca obvio, ¿no? ¿Qué pasaría si yo no detallo este elemento soldado, así, esta unión soldada, para soldar esta línea de acá, en que se empatan esta brida superior con esta brida superior? Es probable que algún fabricante diga, no me han indicado soldadura, entonces no lo sueldo acá. Esta nota de típico muchas veces salva de estas situaciones para cuando hay reclamos o desacuerdos en qué cosa es lo que hay que hacer. Cuando uno ha puesto típico significa, oye, donde veas una unión, suelda, ¿no? Donde veas un punto de contacto, suelda. Entonces aquí estoy indicando que esta sí podría ser en obra, porque como que voy a partir el elemento en dos, y acá estoy indicando que la soldadura sea en todo el perímetro de los puntos en contacto. Acá vemos una pequeña planta de un edificio de oficina del mismo proyecto. Entonces es una oficina de salas de control. Por las características de ser un centro educativo, tenía algunas exigencias de simetría en ambas direcciones. Entonces van a poder apreciar que acá tenemos 1, 2, 3, 4 ejes casi equidistantes entre ellos, no tan equidistantes, digo, bien distribuidos en la dirección X y bien distribuidos en la dirección Y. Aparte de que, o sea, todos son perfiles H que están apoyados sobre columnas tubulares de sección cuadrada y soportan una losa colaborante. Esta losa colaborante la veremos
Es para una sobrecarga únicamente de oficinas, es un edificio de 3 pisos para ubicarse dentro del laboratorio. Acá ven un detalle de la planta, un poco más amplio. Tienen las columnas, tiene una columna adicional por acá, este es otro eje de acá, de extremo a extremo, para poder colocar en este lugar diagonales de arriostre para convertirlo en una estructura que pueda garantizarse el uso de un R igual a 8, ¿no? Y además que sea un pórtico pues, especialmente dúctil de conexiones concéntricas, ¿no? De diagonales concéntricas. Este es un detalle de la placa colaborante. No se olviden siempre esta placa colaborante. La recomendación es usar un calibre gauge 20 y no 22. Yo recomendaría eso siempre porque esta plancha es un poco más gruesa y resiste un poco más el impacto del concreto al ser vaciado o del traqueteo de las personas encima cuando están haciendo las instalaciones, colocando la malla y haciendo todo lo pertinente. En algunos casos, el gauge 22 asociados a una mala práctica de vaciado concreto encima te deja, por decirlo menos, bien abollada la plancha. Visiblemente, si va a quedar visible, es horrorosamente fea porque parece una plancha que la han golpeado por todos lados. Entonces, esto es una recomendación mía. El espesor mínimo razonable es de 12 a 11 centímetros, como mínimo 11 centímetros. Puede ser 12 y de repente cuando hay cargas muy importantes podemos llegar hasta 13, 14 centímetros. Más allá de eso no se requiere normalmente. En algunos casos, algunos proyectistas le colocan algún refuerzo adicional en el valle, por alguna protección adicional contra un riesgo de incendio o una cosa por el estilo, pero supuestamente esta plancha de acá hace las veces de refuerzo inferior y no se requeriría nada. No sé si hasta acá tenemos alguna consulta para continuar. Seguimos. Entonces, acá tenemos una elevación típica de los pórticos. Acá ven los ejes A y D, ¿sí? Disculpe, profesor, ¿las cotas están en milímetros? ¿Las medidas? Bueno, no las he puesto para que las vean, pero sí están en milímetros. Deben ser, es un edificio de más o menos de 3 metros, 2 metros 80, no, 3 metros 20 de piso a piso. Ah, profesor, y si yo presento mi dibujo en medidas en metros, ¿genero algún inconveniente con el fabricante? No, ninguno. O sea, si uno pone todas las medidas en metros, el único problema es que vas a hacer una combinación de metros y milímetros, porque el perfil, cuando quieras detallarlo en dimensiones en milímetros, un espesor de 10 milímetros va a ser 0.001 metros, ¿no? Entonces, normalmente trabajamos en milímetros y cosa que los perfiles los detallamos en milímetros y las distancias entre todos los elementos que vamos a unir que tenemos que detallar, por ejemplo, distancia entre pernos, distancia de los perfiles al otro perfil. Tenemos 20 milímetros, que es 0.002 metros. Entonces, para mí, si soy fabricante, me dan a ese proyecto para fabricar, no tendría por qué poner ninguna objeción. Me lo presenten en milímetros, en pulgadas, en pies, en lo que fuere. O sea, no es una razón para decir qué complicado tu proyecto, no se puede construir. ¿No? Esto normalmente no es así, ¿no? Siempre combinamos todas las medidas que se reciben porque los perfiles se comercializan en pulgadas y en milímetros y bueno, universalmente en Perú casi todos lo hacemos en metros, en centímetros y en milímetros, ¿no? Combinamos esas unidades. No sé si tienes algún comentario adicional a eso, porque
sí es importante, ¿no? Yo no he escuchado a nadie que se queje porque le den las dimensiones en otras unidades que no usan frecuentemente, ¿no? Sí, una vez un ingeniero mecánico me dijo pues que lo de metálicas es en milímetros, no en metros, como hacen los civiles. Bueno, fue un Ya. comentario. No lo sustentó, no me dijo qué norma, nada. Sí. Pero sí me lo planteó de esa forma. Sí, mira, nosotros indistintamente barremos las secciones transversales en milímetros y a veces las cotas grandes de los pórticos igual en milímetros o en metros, ¿no? Lo que sucede es de que si lo pones en milímetros es mucho más preciso y obligas a esa precisión al fabricante, pero también hay que obligar a esa precisión al que hace el concreto armado y que coloca los anclajes, ¿no? Normalmente esa es una responsabilidad de una empresa que normalmente no es fabricante metálico. Esa es una pequeña lucha que tienen al comienzo, ¿no? Cuando a veces hay empresas que cada uno tiene un poco de intransigencia, no se ponen de acuerdo para salir de los anclajes, ¿no? Por eso a veces la responsabilidad para no tenerla dividida entre dos es que el contratista metálico coloque los anclajes o que por lo menos tenga dentro de sus obligaciones supervisar la instalación de los anclajes. Entonces ya después no se puede quejar de que no puede, que las medidas se escapan a lo que dice el proyecto. Yo he visto varios proyectos en que no han arrancado porque a la hora que comienza el fabricante metálico, es decir, voy a hacer levantamiento, encuentra diferencias más o menos importantes y dicen, ¿o qué hago? ¿Paralizo todo o demuelen los pedestales y yo arranco después que los hagan de nuevo? Y a veces cuando los hacen de nuevo, los vuelven a hacer mal. Entonces, siguiendo acá ven la elevación, esta es una elevación con un pórtico ariostrado, con diagonales concéntricas y el otro sin arriostrar. ¿No? Lógicamente no podemos poner estos arriostres en todos los pórticos, ¿no? Normalmente los reservamos al perímetro, donde no colisiona con ninguna ventana, con ninguna puerta, ¿no? Bueno, puede colisionar con una ventana y deben manejarse así en una construcción industrial, ¿no? Pero tratamos de evitarlo, ¿no? Estos son los perfiles que se han usado en términos generales en esa estructura. Vamos a verlo. Acá hay un detalle de cómo se conecta la columna con las vigas en una esquina, ¿no? Ven aquí la columna, ven las vigas que están indicadas por acá. La plancha de conexión es una L, ¿no? Esta L se hace que rebase en 20 milímetros el perímetro de la columna para que luego se desarrollen los pernos para que puedan transmitir los momentos y también las fuerzas cortantes. En los cortes siguientes se puede apreciar cómo es la conexión. O sea, en este caso es una sola columna de sección tubular, está seccionada acá y otra porción de acá está completa aquí y luego continúa el siguiente piso. Entonces, las planchas de conexión que hemos visto en L tienen que ser soldadas en todo el perímetro acá, con penetración total o con bisel o con filete. Acá está una cartela de conexión para fuerza cortante. Esta cartela está soldada a la cara de esta columna y transmite la fuerza cortante. En este caso particular, por ejemplo, acá tenemos plancha de 12 milímetros para la conexión. El perfil tiene otro espesor ligeramente menor. Entonces, la falla nunca va a ser por fractura en este elemento, nunca va a ser en este elemento, y va a fallar por fluencia en esta zona de acá, ¿no? Entonces, tenemos una conexión que es bastante buena como utilidad. Este es el otro corte transversal que muestra pues la viga transversal y las armas conectadas y todo lo demás, ¿no?
Luego tenemos una columna ya no en esquina, sino la columna en L. Muestra algo muy similar a lo anterior, ¿no? Esta es la vista de planta, tendremos la vista de corte transversal y el otro corte longitudinal. Fíjense que acá está mostrado claramente la distancia entre los pernos, la distancia al borde. Como comentabas hace unos minutos, las cotas, ¿en qué las doy? ¿En centímetros, o en milímetros, o en metros? Acá, como puedes ver, está todo en milímetros. A nosotros nos acomoda muy bien y todos los fabricantes que reciben esto no hacen ninguna bulla porque se lo hayan puesto en milímetros. Todo está en milímetros, el largo, el ancho, el espesor, ¿no? Esta es una plancha de 240 por 80 por 9 milímetros. Acá dice el tipo de material, ¿no? Acá señala, mira, pero por ejemplo los pernos, a nadie se le ocurriría poner los pernos en diámetros en milímetros. ¿Por qué? Porque la comercialización de pernos y la fabricación nacional y los pernos importados vienen en pulgadas, ¿no? Vienen en octavos de pulgada, en variación de diámetros, y los pernos en milímetros se usan solamente para instalación de maquinaria, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Poco más de 30 años fabricando estructuras metálicas y los pernos nunca los hemos comprado en milímetros. No sé si tienes algún comentario al respecto porque es muy importante el input que tú comentaste hace un rato. No, profesor, está bien. Porque más o menos así es como se maneja el mercado, ¿eh? Y bueno, creo que hasta en otros países comercializamos. Parece que las fábricas nacionales que hacen pernos fabrican en pulgadas, porque todo se comercializa en pernería en pulgadas. Y las perforaciones también son en pulgadas, ¿no? O sea, todas las perforaciones son un 16avo de pulgada más que el diámetro del perno. Entonces yo tengo un perno de media, son 9/16 de perforación. Tengo un perno de 3/4, serían 13/16 de perforación, cosas por el estilo, ¿no? Entonces ya está asociado todo esto a esta mecánica, milímetros y pulgadas para los diámetros y para las perforaciones. Las brocas las venden, también las comercializan según estos diámetros en pulgadas. A veces, excepcionalmente, tienes que usar brocas milimétricas para perforar, porque no encontraste la broca, no es porque lo quieras. Esta es una conexión simplemente apoyada de viga sobre viga. O sea, esto está haciendo la veces de viga principal y esto está haciendo la veces de vigueta. Entonces acá tenemos un recorte para no transmitir nada del momento flector a la viga ni crear momentos torsores. Entonces tenemos una conexión a corte simple. Acá tenemos las conexiones de ariostramiento, los diagonales que son concéntricas. Acá está el centroide de la viga, el centroide de la columna, y la diagonal es la que lleva la inclinación que muestra el pórtico. En este caso, esta conexión cumple con los exigidos en las nuevas normas de diseño sismo resistente, conexiones donde tienen que ser conexiones con unas características de utilidad especial. Entonces, fíjense que acá hay un atiesador para toda esta plancha y esta es la franjita de Whitmore, que es la que acaban de escuchar, seguro con el ingeniero Jekyll. De aquí a acá hay 4 veces el espesor de la plancha esta de conexión. Entonces todo esto está conectado para que no colapse esta unión empernada, que no colapse esta unión de acá, y que la única parte donde se cree como una especie fusible sea esta parte de acá. Entonces se está cumpliendo con esa condición.
tanto en los nudos superior, nudo inferior, nudo intermedio, ¿no? Fíjense que acá de nuevo está la plancha que es tiesa y justo está la proporción debida para cumplir con esta exigencia. Esto es al margen de la conexión que se está haciendo también con la condición de viga débil y columna más fuerte, unión que no puede fallar nunca. Y acá también hay que extenderla para la cimentación. Entonces, bajo el mismo concepto, con eso se ha resuelto un edificio bastante pequeño, bastante simple, pero que tiene casi todas las cuestiones que pueden tener proyectos más grandes, ¿no? ¿Hasta acá alguna consulta? Si no tenemos ninguna consulta, entonces pasemos a ver esto, algo de un poco de escaleras. ¿Cómo son las escaleras? Esta escalera parte de un proyecto de escalera que va de piso a piso de un edificio. Entonces acá, en este caso, era una escalera que salía en voladizo de unas placas de concreto de un edificio. Acá está saliendo la viga en voladizo en punta del edificio. Acá está la otra viga de llegada, ¿no? Y estamos trabajando con una escalera que tiene una sección tubular y unos pasos de plancha, más bien es de un grating, ¿no? Un grating especial para que no, para botar la tierra que llevamos en los pies, en los zapatos. Y aparte, en este caso particular, tenemos una baranda metálica con unos atizadores que lo vamos a ver en los cortes transversales. Acá vemos un detalle de las platinas de los pasos, pero acá vemos un poco las secciones del tubo de la escalera. Estos son los pasos y esta es la baranda con una plancha doblada, con un atizador intermedio. Acá ven el tubo de la escalera, el paso típico son las platinas, ¿no? Acá ven un detalle del paso y contrapaso típico. Acá tienes una U para hacer lo que enfrenta al momento que uno sube o baja. Este es la superficie donde más se desgasta y esta es una serie de platinas. Es una escalera bastante singular. Acá vemos otra cosa, es una planta típica de un almacén. En este caso se ve la organización largo por el ancho y acá tenemos un eje intermedio, que es un eje de cumbrera, y un espaciamiento equidistante, casi todos los pórticos entre sí. Tenemos todos estos pórticos paralelos, y entre ellos pues la billetería, sistemas de ardiostre diagonal, y además, fíjense, en estos puntos de acá hay la ubicación de unos elementos de ardiostre del ala inferior del pórtico, para definir la longitud no arriostrada. Entonces, acá ven un detalle de una esquina más ampliada. Entonces, aprecian acá los pórticos principales, pórtico 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Sobre ellos las viguetas equidistantes, excepto en los bordes, que por alguna razón se han puesto cercanas acá, porque esto lleva una cobertura un poco singular, que es la TPO, que por el lado superior es plano, y en lugar de hacerle una canaleta en esta parte de acá es una especie de hollada. Entonces, entre estas dos viguetas de borde, tienen el recojo del agua de lluvia, de manera que se garantiza la estanqueidad de la superficie para que no pueda colarse ni una gota de agua hacia el interior. En esta parte de acá es donde yo les decía, justo coincidiendo con los elementos de arriostre de pórticos, tenemos unos elementos para evitar que pandee lateral y torsionalmente el pórtico, ¿no? Aquí en realidad lo que estamos haciendo es asegurándonos que el ala inferior no pandee por compresión. Entonces, de alguna forma, garantizamos lo que hemos
puesto como hipótesis en el diseño que esta es la longitud no arriostrada de la viga que estamos diseñando y detallando en este momento. Esto lo vamos a apreciar acá. Bueno, aquí apreciamos el detalle de las viguetas. Esto es el pórtico. Aquí son las viguetas de apoyo y un ángulo de conexión perforados para sujetarse al ala y perforados para sujetarse al alma de la vigueta. Los cortes transversales de ellos lo muestran. Acá está el ala superior del pórtico. Acá está el ángulo que tiene perforaciones en la base y perforaciones en la parte vertical para sujetar esta vigueta BC1 sobre el pórtico. Acá lo pueden apreciar, el corte transversal, aprecian el pórtico, el clip de acá sujeto al ala superior y las viguetas sujetas al clip. Como pueden notar, se trabaja con mucha precisión. Las viguetas tienen una longitud muy precisa. La distancia entre ellas, cuando terminen de ser montadas, va a ser 10 milímetros. La distancia entre los pernos va a ser 80 milímetros y además eso tiene que coincidir con las distancias que tenían en los extremos las viguetas. Entonces, normalmente se trabaja con una precisión bastante grande. Acá podrían ser pernos A307 o pernos grado 2, no necesitan ser pernos de alta resistencia porque acá no hay un trabajo de fatiga o fuerza sísmica o dinámica. Acá vemos el detalle de ajuste transversal de las viguetas. Esto es muy importante para el sistema de viguetas. Este detalle de ajuste transversal es una condición sine qua non de las viguetas, porque si no, no funciona. Y estos se equilibran en esta parte de acá. O sea, todas estas viguetas tienen una componente de fuerza en la dirección perpendicular. En este caso, como hay poca pendiente, esto se ve reducido, no hay gravedad muy grande en la dirección débil de la vigueta, pero sí existe, ¿no? No sé si tienen hasta acá una consulta. ¿Aló? ¿También? ¿Ninguna consulta hasta aquí? Bueno, Sí, profesor, una curiosidad. ¿Me Sí. escucha? Sí, te escucho. Te perdí, Gino. Ahora sí no te escucho. No. ¿Cómo tiene que empujarlos o la mano alzada? No te estoy copiando bien. ¿Podrías repetir? ¿Aló? ¿Alguien me puede decir si es mi señal o es la señal de Gino? Porque no lo escucho bien. Yo tampoco lo llevo a escuchar, ingeniero. Parece que es la señal de Gino. Ya, ok. Gracias. Gino, creo que tu señal está mal. Si quieres hacer tu comentario, o el audio no lo sentimos bien. Podrías hacer el comentario por el chat, de repente, para hacerlo de todas maneras. Voy a continuar entonces. Este es el ajuste transversal de viguetas que les comenté que es muy importante porque resuelve la condición que estamos empleando para diseñar. Para el esfuerzo alrededor de X, estamos usando el momento de todo el peso que cae sobre las viguetas y transversalmente será la componente de la gravedad en la otra dirección.
El viento, como ustedes saben, presiona perpendicular a la superficie, entonces el viento no ocasionará ninguna flexión transversal alrededor del eje débil de la vigueta. Este es el detalle de Arioste, que les digo que es muy importante tenerlo presente. Nosotros tendremos en muchos casos el ala superior comprimida y en algunos casos cercanos a los apoyos tendremos el ala inferior comprimida. Entonces, para aprovechar y evitar que esta ala inferior que esté en compresión pudiera pandear lateralmente y luego de eso provocar el pandeo lateral torsional de la viga del pórtico, entonces se colocan estas diagonales, soldándole unas cartelas entre el ala y el alma para poder empernar un ángulo simple y de ahí de esa forma lograr tener controlado el pandeo y verificar nuestro pandeo con la longitud que hemos considerado. Esta es una vista transversal de lo mismo, nos estamos apreciando el pórtico, el ángulo de conexión, la cartela y bueno, esto normalmente va empernado, basta con un perno por cada extremo del ángulo de 2. En este caso es un ángulo de 2 por 3,16. Normalmente no requiere más que eso. En todo caso, si es muy largo, habría que verificar para algún esfuerzo importante que pueda tener. Si yo tengo una compresión importante en el ala inferior, podría verificar estas diagonales para el 2% del esfuerzo de compresión que lleve el ala inferior del pórtico. Estas son las viguetas típicas. Normalmente uno puede variar el diseño de las viguetas. Normalmente se requiere que mantengan el mismo peralte porque todas van por encima de los pórticos, ocupan ese espacio. Entonces, como se tiene que poner una cobertura plana, estos peraltes tienen que mantenerse constantes. Entonces, si tenemos diferentes cargas en algunos casos, podemos variar el espesor, como lo vemos acá, 3 milímetros alguna vigueta, 2 milímetros otra vigueta, y 4,5 milímetros en otros casos. En algunos casos, cuando uno requiere una vigueta de mayor espesor o diferentes características y quiere mantener el peralte, lo que puede usar es poner este mismo perfil espalda con espalda y ya duplicó la sección. Duplicó la inercia alrededor de X y aumentó tremendamente la inercia alrededor del eje Y. Esta es la elevación del pórtico típico. Se tiene unas columnas tubulares en los extremos, una extensión para hacer una caja rectangular por el exterior. Y acá se ve las conexiones y se ve la ubicación de las viguetas. Vamos a ver una elevación un poquito más grande. Aquí vemos este pórtico se ha hecho de sección variable, buscando que, como acá vamos a tener un momento mayor, entonces acá tengamos mayor peralte, acá no necesitamos tanto momento, entonces acá tenemos el peralte más pequeño, igualmente volvemos a conectar. Acá, ¿qué luz tenemos? Unos 21 metros 40, 21.400 milímetros eje a eje, ¿no? Ahí vendría la consulta, las cotas en milímetros o en metros, fíjense que acá todo lo tenemos en milímetros. Acá tenemos más al detalle. Realmente trabajar en milímetros es más cómodo para poner, por ejemplo, 10.50, que es 10.500. Si quieres variar un poquito más, ponerle 40 milímetros más, poner 10.540, entonces es fácil. Lógicamente nunca va a haber un decimal de milímetro. Entonces acá tenemos la columna tubular, una extensión para poder hacer el cerramiento total. Acá ven, por ejemplo, este casco, esta estructura se ha hecho para hasta cierta altura un cerramiento de albañilería y de eso, de esa altura hacia arriba, una estructura de cerramientos ligeros, ¿no? Entonces hay una serie de viguetas transversales para soportar la estructura lateral que va a tener fuerzas de viento básicamente.
Luego veremos algún detalle de la otra mitad, muy similar en el concepto. Acá un detalle de la cumbrera. Y acá vemos un detalle del nudo que se ha resuelto de esta manera. Igualmente, una sección tubular para la columna, una platina acá. Viene, este apéndice viene desde fábrica completo, ¿no? Con las perforaciones en las alas, perforaciones en el alma. Y dadas las características, se ha hecho esto, ¿no? Se ha hecho este perfil que es variable. Viene también con sus perforaciones y tiene plancha de conexión acá y plancha de conexión acá, ¿no? Y acá tenemos una batería de pernos en la parte superior, igualmente para completar la obra. Transversalmente, fíjense que acá se muestra el pórtico, es de sección tubular rectangular la columna. Hay un apéndice que sigue hasta el borde superior para hacer el borde superior recto. Entonces, para que por el exterior no se vea la pendiente de las aguas de la estructura. Y acá está la conexión. O sea, acá esta plancha va con la columna. La plancha rectangular ha ido con la columna. Y se conecta con este perfil, que es en este caso un poco más angosto, pero se conecta con unas platinas que unen este elemento con este elemento. Unen esta parte del pórtico con esto. Esto en realidad puede proporcionar una facilidad de montaje porque yo puedo subir el pórtico con esta conexión empernada acá y empernar solamente este extremo, ¿no? O sea, llevar para los pernos para este extremo. Y por la parte inferior, más bien a esta platina, le hago fijar la plancha de conexión con sus pernos y conecto acá. Por otro lado, este elemento tubular de ardiostre transversal lo estamos soldando a la cara de la columna y ponerle una brida acá para que sirva de un elemento ardiostre transversal del pórtico. Este es otro detalle, el corte desde el otro punto de vista, ¿no? Y acá vemos un empalme de viga con viga. Acá tenemos la sección, sobre este lado se tiene 300 por 350. Este es un empalme en la zona central, en 8 y 6 milímetros, 8 de ala, 6 milímetros de alma. Y acá empalma lo mismo, solamente que se ha hecho este corte para ver que se ubique en una posición que no tenga mucho momento flector. En todo caso, se diseña para el momento flector que exista en esa zona. O sea, considerando la envolvente de momentos que pudiera dar el mayor momento flector en el punto de unión con una cierta holgura. Acá veremos la vista de planta de esta conexión. Igualmente se presentan así, con una ligera separación entre ellos y se unen. Lógicamente, antes de subir el pórtico, esta unión tiene que estar completamente torqueada, ¿no? O sea, acá está la plancha de conexión. Usualmente esta plancha de conexión es de un espesor igual o mayor que la plancha de las alas del perfil que va a unir, ¿no? De esa manera se garantiza y se verifica que esta condición sea de fluencia, de preferible, para evitar que la falla sea por fractura. ¿Alguna consulta hasta acá? Sí, ingeniero, una consulta. Mostró hace unas diapositivas, creo que 3, 4 diapositivas atrás, una conexión que había entre la viga y la columna. Creo que está, sí, allí, por ejemplo. Allí hay una sección tubular que está de color verde, que creo que dijo que era una viga que viene en la otra dirección. Mi duda está si es que esa viga también se lleva alguna consideración sísmica, digamos, cuando analizo la otra dirección, ¿no? Perpendicular al pórtico principal. Sí, esta viga normalmente cuando lo hacemos así,
es que transversalmente estamos colocando algunas diagonales en el plano de estos pórticos, en el plano perpendicular a la pizarra, ¿no? Entonces, esta viga no va a tener esfuerzos de flexión, sino va a ser como un elemento que trabaja como un puntal, va a tener esfuerzos de tracción y compresión en el momento que analicemos sísmicamente o por viento. Eso es, bueno, no sé si en estas diapositivas tenga el ejemplo, pero podemos hacer dejar de compartir un ratito y hacer un poco de lectura con una pizarra. O sea, la idea es que pueda que yo tenga, voy a hacer un par de rayas acá. No, que tenga, por ejemplo, los pórticos, en este caso, esto ha sido así. Los pórticos se han metido acá. Quizá un poco más separado en algunos casos. Entonces, para ilustrar, hemos colocado esta viga que estamos viendo, la celular. Y para ilustrar, para tomar la fuerza sísmica, entonces estamos con una, en algunos casos, el diseño ha correspondido a esto, ¿no? O sea, diagonales en esta dirección. Entonces, el pórtico no me toma las vigas, no me toma, todo lo que está en verde solamente trabaja para fuerzas axiales. Lo hacemos concéntrico y además, bueno, cuando hacemos esto con las estructuras livianas, esta es una elevación lateral de esas columnas, ¿no? Tenemos la ventaja que podemos hacer un R igual a 4 y diseñamos esto para un sistema convencional, ¿no? Ingeniero, pero Sí, igual debería colocar esa vigueta que está en verde, así no utilice arriostres, porque hay veces que no en todas las crujías se ponen arriostres, sino en algunas o intercaladas, ¿no? Una sí, una no. Pero claro, igual esa vigueta que está de color verde sí va en todo claro. el Esta eje. vigueta, sí, esta tiene que ir a todo lo largo, uniendo todos los pórticos. ¿A eso te refieres? Esta, Ajá, ¿no? sí. Sí, sí, esa tiene que ir en todos, porque tiene que ser el elemento que transmita de pórtico a pórtico hasta que recaigan en las crujías, ¿no? Perdón, en estas diagonales. O sea, estas diagonales van a trabajar siempre y cuando esto sea un elemento que recoja toda la fuerza sísmica, ¿no? La fuerza de viento. Si yo tengo una fuerza que estoy transmitiendo horizontalmente por acá, estos van a trabajar a manera de puntales, ¿no? Y cuando todas las fuerzas estén en esta dirección, lógicamente acá tendré un esfuerzo de compresión, ¿no? Y acá tendré un esfuerzo de tracción, ¿no? O sea, en otro elemento. Y alternativamente, cuando tenga la cosa al revés, el sismo en la otra dirección o el viento en la otra dirección, tendré los esfuerzos al revés. Entonces, estos elementos los tengo que verificar para tracción y compresión. En realidad, por eso, en realidad es preferible que no sean redondos, lisos, ni elementos de doble ángulo muy esbeltos, sino más bien unos tubos cuadrados o tubos circulares, ¿no? Gracias, ingeniero. No hay por qué. Esta es una unión soldada, en realidad,
no es indispensable que uno haga punto de empernado en este caso particular. Fíjense que sobre el lado derecho tengo la porción variable, sobre el lado izquierdo tengo la posición constante. Es mejor hacer esta unión soldada en taller, donde tengo todas las complicaciones dadas. O sea, es más fácil hacer esta unión soldada que hacer esta unión empernada con todo lo que viene asociado a su geometría. Entonces, yo prefiero hacerla soldada, a pesar de que estoy cambiando el espesor del ala de 10 a 8, y a pesar que estoy cambiando el alma de 8 a 6, ¿no? Puedo hacer igual la unión perfectamente sin ningún problema. Para evitar los líos de montaje, hago esta conexión con mayor facilidad en taller. Este es el otro detalle de la conexión. Similar, entonces trato de llevar una columna con todos sus accesorios hasta acá. Esto de acá un poco me limita, está limitado por la distancia con que puedo trabajar después el granallado, ¿no? Los túneles de granallado no son tan amplios, pueden tener de lado 2 metros, 1,5 metros, 1,80, 2,5 metros máximo. Entonces debo limitar de alguna forma esta dimensión para que pueda entrar todo dentro del túnel, ¿no? Y poder hacer un trabajo más eficiente. El detalle de la conexión. No sé si tienen alguna consulta más. ¿Alguna otra? ¿Algo más que quieren que se aclare? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, profesor. No sé si tienen alguna consulta más. Con esto estaríamos terminando la parte práctica. No sé si... Ingeniero, una consulta con Sí. respecto a la tarea académica. No sé si ya tienen alguna información sobre cuándo la tenemos que presentar o si va a ser individual, grupal. Debe ser en grupos. ¿Ustedes cuántos grupos lo conforman? De 3 ingenieros generalmente. ¿Pero ya están formados los grupos? Sí, de cursos anteriores. Ah, ya, pero Sí. o sea, mejor sería que formen sus grupos para que presenten la tarea, la solución en grupos, ¿no? Yo voy a redactar y se les voy a pasar, veo cómo les hago llegar y ahí les digo cuándo hay que entregar. Ok, ingeniero. En todo caso, se mantendría eso que se comenta, ¿no? Los grupos que ya están formados. Sí, si ya están los grupos formados, presenten el grupo, no sé si a Rafael le puede presentar el grupo, o sea que yo sé quiénes conforman el grupo y les presento el tema y lo desarrollan en el grupo. Ya, ok, ingeniero. El Gracias. grupo que ya vienen trabajando, ¿no? Ingeniero, por favor, si pudiera considerar que la próxima semana tenemos la evaluación también, para no cruzarse con la entrega del trabajo. Ya, Si entonces pudiera hagamos lo hacerlo. siguiente, que sea una semana después de la evaluación, pues la entrega. ¿Está bien? Muchas Sí, gracias. ingeniero, Sí. está bien. No, no, porque una semana después, o sea, ustedes van a tener evaluación el día jueves o miércoles. Vuestra Pero si no quiere- evaluación es miércoles, ¿ah? Yo creo que una semana después no hay problema, ¿no es cierto? Creo que el examen es el próximo viernes. Ah, ya, entonces el siguiente viernes entregarían el trabajo. Mejor. Ok. ¿Alguna otra consulta, alguna aclaración, algo otra cosa que quieran ver? Era una Sí, consulta ingeniero. Ah, ok. cuando está una losa con vigas,
y antes de que la losa se coloque, ahí las viguetas o las vigas secundarias son los que van a definir la longitud no adiostral de la viga, una losa de un piso, ¿no? ¿O es que se colocan los adiostres diagonales también? No, en los techos normalmente no se colocan adiostres diagonales, y las viguetas, la colocación de las viguetas definen el adiestramiento lateral de las vigas principales durante el vaciado de concreto, ¿no? Si están verificando esa etapa. Ingeniero, gracias. ¿Había otra consulta? Sí, ingeniero, quería hacer una consulta con respecto al examen, si va a ser teórico práctico o solamente práctico. Si ya Yo sabe creo algo que de eso. Yo creo que es teórico práctico, pero eso normalmente lo pone el ingeniero Yekle, y creo que pone teoría y práctica. No les ha comentado él cómo va a ser, porque normalmente él lo pone. Yo no lo veo mucho. ¿Una otra consulta? ¿Ninguna otra consulta? Ingeniero, una consulta más. Sí. Para lo que es diseño sísmico, cuando es pórticos especiales a momento, sí o sí se tiene que hacer un análisis no lineal, ¿no? Mientras que o cómo es ese tema exactamente, porque el pórtico ordinario me parece que no se hace un análisis no lineal, pero sí se asegura con un factor de R, ¿no? O cómo es eso exactamente. Normalmente es un análisis dinámico, ¿no? Y a ese análisis dinámico le aplicas el factor de amplificación de la fuerza hasta mayorarlo hasta el 80 o el 90% del estático equivalente. Con eso diseñas todas las conexiones y todos los elementos, ¿no? ¿No se hace un análisis no lineal, ingeniero, para lo que son pórticos especiales o pórticos intermedios existentes a momento? No hay ninguna exigencia de eso. O sea, la exigencia es que tú cumplas con los diseños y la conectividad de acuerdo con los perfiles que estás obteniendo, ¿no? Tienes que escoger las conexiones dependiendo de cómo es que has considerado el factor de R, y si estás usando pórticos especialmente dúctiles o pórticos intermedios o uniones concéntricas, ¿no? O excéntricas. Entonces no interviene un análisis no lineal. Porque el pórtico ordinario, o sea, se puede utilizar ya sea en zonas de baja sismicidad o alta sismicidad también, ¿no? Sí, el pórtico ordinario normalmente usa un R igual a 4, tienes una fuerza sísmica mayor y no tienes muchas exigencias especiales. No, en realidad no tienes exigencias especiales de ningún tipo. Lo que sucede es de que a la luz de los conocimientos recientes de hace menos de una década, o más o menos de una década, estamos adaptando casi todos nuestros diseños a hacerlos un poco mejor de lo que hacíamos antes para pórticos ordinarios, ¿no? Garantizamos otro tipo de ductilidad con la conectividad que estamos haciendo hoy en día. Pero, y además, lo limitamos, los pórticos ordinarios, a naves industriales de poca carga, ¿no? O sea, que son normalmente construcciones ligeras, pero si ya vas a hacer estructuras importantes que tengan más de un piso, ya deberías de todas maneras considerar. Si vas a hacer pórticos ordinarios, igual considerar R igual a 4, y si no, ya usar algún tipo de conectividad, por lo menos en nuestro medio, conexiones excéntricas, ¿no?
Ingeniero, gracias. No, no hay por qué. Muy bien. Si no hay ninguna consulta más, sería todo por ahora. Hasta la vista. Bueno, ya tienen mi correo, ya saben, cualquier cosa, con todo el gusto. Igual que el ingeniero Yecli, cualquier consulta. No desaparezco, si me escriben, les contesto lo más pronto que pueda. Bien, muchísimas gracias. Ingeniero, muchas gracias. Dejo de compartir. Gracias, ingeniero. Gracias también. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes.